Ok, solamente voy a repetir algo para que quede grabado y quede constancia y quede en evidencia para que después no se me culpe de que nunca avisé. Las evidencias para el trabajo, las fotografías que se coloquen en el informe del trabajo de evaluación de desempeño tienen que ir con fecha y hora. ¿De acuerdo? Segundo, las personas que no tienen grupo tienen que formar sus grupos. Y aquellos que recién formen grupos tienen que comunicarme a través del correo con qué personas están conformando el grupo. Y me tienen que indicar los apellidos, no los nombres ni los apodos, nada, los apellidos, por favor, para poder incluirlo en los grupos. Y se les comunica también a los alumnos que deben verificar todas sus herramientas como cámara, audio, con miras a su examen parcial que será en la semana número 8. Que de no contar con estas herramientas en adecuado estado, podrían no rendir el examen. Oye, ahora sí quedó grabado. Muy bien, pasemos ahora a lo que nos compete. Rocas sedimentarias. Hemos hablado de las rocas ígneas, hemos hablado de los procesos que generan la destrucción de las rocas, específicamente de las 3 rocas, no solamente de la roca ígnea. Y ahora hablemos de la roca sedimentaria, porque la roca sedimentaria se va a generar a partir de los materiales que han sido meteorizados y erosionados. Estos materiales que han sido meteorizados y erosionados van a ser transportados hasta ambientes muy particulares que se conocen como cuencas. ¿Qué son unas cuencas? Las cuencas son básicamente depresiones, está bien, son depresiones que se forman sobre la superficie. Estas cuencas generalmente pueden ser cuencas marinas o cuencas lacustres. ¿Está bien? Cuencas marinas o cuencas lacustres. Entonces, cuando estos materiales llegan a estas cuencas, no creas que llegan y por su propio peso comienzan a sedimentar, no sucede esto. El agua todavía los va moviendo, los va zarandeando todavía. Ellos van a pasar mucho tiempo, aunque parezca ilógico, moviéndose dentro de estas cuencas. Y poco a poco, por su propio peso, van a comenzar a sedimentar. A estos materiales, está bien, se les conoce con el nombre de clastos o también con el nombre de detritos. Para aquellos que están apuntando, apunta. Se les conoce con el nombre de clastos o nombre de detritos. ¿Está bien? Por eso de ahí viene la denominación de roca clástica o roca detrítica. Okay, entonces estos materiales comienzan a sedimentar. En este proceso de que comienzan a sedimentar y comienzan a, por su propio peso, a caer en el fondo de la cuenca, ¿qué es lo que puede suceder? Que en la caída pueden atrapar cualquier tipo de vida, vida animal o vida vegetal. ¿Está bien? O sea, cualquier pececito, cualquier molusco que debe estar ahí nadando por el agua, queda atrapado por toda esta lluvia de sedimentos o de clastos. ¿Está bien? Ahora, conforme va cayendo, ¿qué es lo que va a pasar? Los materiales poco a poco se van a ir compactando. ¿Está bien? Se van compactando, ¿haciendo de qué? Haciendo que el agua salga de estos espacios vacíos. Y como se van compactando por su propio peso, va a haber un aumento de temperatura y de presión mínimos, ¿no? No se va a llegar a la fusión. Simplemente es un aumento de temperatura y presión mínimos que van a provocar una reacción química. Generalmente va a provocar que se formen carbonatos o también un poco de sílice, que va a ayudar a que estas partículas se unan, generando el proceso de cementación. Entonces, cuando se cementan esas partículas, la cementación es la parte final de todo este proceso de litificación, o también llamado proceso de diagénesis. ¿Ok? Apúntalo ahí, ¿eh? Entonces, con la cementación se termina este proceso de litificación. Y es ahí donde se forma la roca sedimentaria. Entonces, esta roca que te he explicado viene o se forma a partir de los clastos o detritos.
Hay otra roca que es la roca no clástica de origen químico. Si ustedes recuerdan, en la semana número 2 les expliqué que, si no, está también en el material, que para que los minerales se cristalicen hay tres formas. Se cristalizan a través de la variación de temperatura, que es lo que explicamos cuando el magma se enfría. Se cristalizan también los minerales a partir de disoluciones acuosas. ¿Qué quiere decir? El agua, que es un disolvente universal, dentro de su composición va a traer diversos iones libres. Esos iones libres, cuando el agua entra en calma, comienzan a reaccionar unos a otros, formando ciertos minerales. Estos minerales se comienzan a precipitar. Entonces, cuando se comienzan a precipitar, se van a ir hacia el fondo de esa cuenca generalmente. Y el agua va a tender a evaporarse, dejando estas capas de minerales en la parte inferior. Y otra forma de que los minerales se cristalizan es a través de la segregación que hacen algunos seres vivos, especialmente seres acuáticos, que hacen una segregación de carbonatos. Entonces ahí también se comienzan a formar ciertos minerales. Igual se forman y se van precipitando. ¿Ok? Entonces, en las rocas químicas, ante esta precipitación de minerales, ¿está bien? Igual los minerales que se forman van a comenzar a precipitar. En esa precipitación podrían también agarrar cualquier vida acuática que haya. Igual va a haber un pequeño aumento de temperatura y presión. Igual se va a generar un cementante y los va a unir generando la roca sedimentaria. Entonces, una proviene de los materiales que se conocen como clastos o detritos, que estos son producto del proceso de meteorización, erosión y transporte, y otra viene a partir de los minerales que se forman por precipitación, por reacciones químicas. ¿Está bien? Pero el proceso es muy similar. ¿De acuerdo? Ok, entonces, de forma ordinaria, como hemos dicho que los materiales se sedimentan hacia el fondo, de forma ordinaria las rocas sedimentarias se van a formar en capas. Y de forma ordinaria esas capas son de forma horizontal. ¿Está bien? De forma ordinaria son de forma horizontal. Profesor, y si hay inclinados, bueno, es porque ha habido algún tipo de proceso que los ha deformado, pero de forma ordinaria es de forma horizontal. Ahora, como ustedes han visto en su video, este proceso de sedimentación no es continuo, es decir, va a haber pausas. ¿Está bien? Va a haber pausas. ¿De qué va a depender? Va a depender del contexto. ¿Está bien? Entonces, puede pausarse, puede de nuevo continuar el proceso de sedimentación, nuevamente puede pausarse, y eso genera paquetes de diferente espesor. Los planos que van a separar estos paquetes, apúntalo porque esto es importante, se le conoce como planos de estratificación. Vuelvo a repetir, los planos que separan estos paquetes se le conoce como planos de estratificación. Es decir, un plano de estratificación marca el fin de un proceso de sedimentación y también el inicio de un nuevo proceso, ¿no? Que se va a dar en la parte superior. Y a esos paquetes de roca que se forman se le conoce con el nombre de estratos. Si desean ver eso, lo pueden ver aquí. Aquí está clarito. Estos son los estratos. Estos paquetes que ustedes observan de diferente espesor son los estratos. Miren los planos bien marcados que se generan, ¿no? Producto de las diferentes sedimentaciones que se han dado a lo largo del origen de estas rocas. ¿Ok? Y esa característica te lo digo ya y apúntalo, tú que estás apuntando, que te estoy viendo, apúntalo porque
Esta característica es relevante y es única de las rocas sedimentarias. Solo las rocas sedimentarias presentan planos de estratificación o en todo caso presentan estratos, es decir, esos paquetes. Solamente la roca sedimentaria, nada más. Profesor, ¿podría volver a repetir? O sea, ya, los planos de estratificación marcan el fin de qué cosa, o sea, exactamente. ¿Podría volver a repetir, por favor? Ok, Francisco. Los planos de estratificación marcan el fin de un proceso de sedimentación o un proceso de litificación, en todo caso, para ser más directo, marcan el fin de un proceso de litificación y el inicio de otro proceso de litificación. ¿Ya? Porque entiéndase que el proceso de litificación, ¿en dónde comienza? Desde que los materiales se comienzan a sedimentar. Se endurecen y ahí se crea el paquete o se crea el estrato. Entonces, estos planos básicamente son los límites de estos estratos, ¿no? Como se observa aquí mucho más claro, ¿no? Un paquete grueso de roca. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna otra pregunta? De que desee preguntar, puede levantar su mano para poderlo escuchar. Esos paquetes, ¿cómo se llaman? Sí, Francisco, te escucho. ¿Cuál es tu pregunta? Esos paquetes, ¿cómo se llaman, profesor? Ya, planos de certificación marcan el fin de un proceso de litificación y se crea paquetes, ¿o me estoy equivocando? Claro, se crean paquetes que reciben el nombre de estratos. Profesor, ok, muchas gracias. Fabio, Giovanni, ¿alguna pregunta? Te escucho. O parece que no te escucho. Francisco Miguel, te escucho. No, ok. Me olvidé bajar mi mano, profesor. Me olvidé bajar mi mano. Ok, ok. Ok. A ver, me está preocupando que de repente no haya quedado claro. Solamente voy a hacer un gráfico para que se entienda de repente un poquito mejor. Ya, permítanme. Para aquellos que ya no entendieron, les pido la disculpa del caso. Ya, imaginemos que esta es la cuenca. ¿Ok? Estamos en un ambiente marino, tenemos agua, y vamos a tener los materiales que van a comenzar a sedimentar, ¿no? Los materiales se van a sedimentar, van a caer, estos materiales que están llegando van a caer y se van a comenzar a depositar en el fondo de la cuenca, ¿no? Ya cuando están ahí, que hemos dicho que hay un aumento por su propio peso, ¿de qué cosa? Va a haber un aumento, obviamente, de temperatura y también va a haber un aumento de presión que van a generar un cementante, ¿no? Estas partículas, o va a haber diversas partículas, ¿no? Porque entiéndase que pueden ir cayendo otras, van a estar cayendo por el propio efecto de la gravedad, ¿no? ¿Está bien? Entonces, una vez que se termina el proceso de litificación, ¿no? Es como que se genera todo este primer paquete, ¿no? Y a este paquete se le conoce con el nombre de estrato. Posteriormente se tienen que dar las condiciones, ¿no? Ambiente bastante calmado, todo, para que nuevamente se genere este proceso de sedimentación, el proceso de las alteraciones para que se genere el cementante,
etc. Entonces, aquí nuevamente se va a generar otro paquete, ¿no?, de material. Puede ser un material distinto, de repente el primero fue un material bastante grueso, el otro de repente es un material bastante delgado, o en todo caso el proceso de litificación fue mucho más corto que el otro y por eso el paquete es mucho más delgado, entonces aquí se forma otro estrato, pero a comparación del primero es mucho más delgado. ¿Por qué? Porque de repente el tiempo de formación fue menor. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que ustedes observan acá. Aquí ustedes observan un paquete, por ejemplo, un poco más grueso. Aquí ven capas muy delgaditas. Entonces, aquí me está evidenciando que ha habido procesos en el cual el proceso de litificación ha durado más que en otros. ¿Está bien? Ustedes han visto su video en donde también se generan para el proceso de sedimentación. A veces las rocas quedan expuestas, son erosionadas, luego son cubiertos nuevamente por agua y nuevamente empieza el proceso de sedimentación, ¿no? Eso lo han visto en su video. No voy a entrar en detalle en eso, pero básicamente quiero que se me entienda. Es así como se forman los estratos. Y a estos planos que estoy dibujando, ¿no?, estos planos de acá, estos planos que yo estoy dibujando, este plano y este plano de acá, se le conoce como plano de estratificación. ¿Ok? Espero que ahora sí haya quedado mucho mejor. Espero que se haya entendido un poco más. Y si no, bueno, pueden preguntar sin ningún problema. Yo encantado de poder responderles, ¿no? Avanzamos. Entonces, las rocas se van a clasificar, las rocas sedimentarias, en rocas detríticas o rocas clásticas, obviamente rocas que se generan a partir de los clastos o detritos, y según la granulometría de estas rocas, ¿no?, hemos visto que tenemos, o que la mecánica del suelo, por ejemplo, divide a los materiales en gravas, arenas, limo y arcilla. Entonces, cuando yo tengo una grava, por ejemplo, una grava redondeada o subredondeada, la roca que se va a formar va a recibir el nombre de conglomerado. Cuando la grava es angulosa, el nombre que va a recibir es brecha. Cuando el material que va a formar es la arena, va a recibir el nombre de arenisca. Y cuando el material es un limo, recibe el nombre de limolita. Cuando es arcilla, recibe el nombre de lutita. ¿Está bien? Esos son los nombres que se mencionan o que se tienen de las rocas. Ahí tenemos imagen de lo que es un conglomerado. Como ven, gravas algo redondeadas a subredondeadas. Profesor, por ahí veo una angulosa. Bueno, pues no es 100% exacto, pues por ahí se te va a escapar, pero la mayoría va a tener pues esa forma. ¿Está bien? La brecha sedimentaria, fragmentos angulosos a subangulosos. Ese término de brecha también la puedes encontrar en lo que, como en rocas que se mencionan como brechas volcánicas. ¿Qué quiere decir? Que estos materiales provienen específicamente de rocas volcánicas. ¿Está bien? Rocas volcánicas. Eso para que lo tengan en claro. Tenemos acá una roca arenisca que se forma a partir de las arenas. Va a tener una textura media sacarosa, ¿no?, como cuando se te endurece tu azúcar, algo así. Y dependiendo del tamaño del grano, en algunos vas a poder observar el grano, en algunos no, porque el grano va a ser mucho más fino. Y en los materiales donde el grano es mucho más grueso, a veces, dependiendo cómo es la resistencia o el cementante de estas rocas, vas a poder sacar estos granitos. En algunos casos no, ¿no? O sea, en algunos casos se puede, en algunos casos no. Y tenemos la lutita, ¿no?, formada a partir de lo que es la arcilla. La característica de esta lutita es que es suave al tacto. Ojo con eso, es suave al tacto. Entonces, como es suave al tacto, es por su material fino, también, como ustedes observan, se forman como en capas, ¿no?, como en capitas.
Y también se rompe más o menos en lajas. Y es de baja resistencia esta roca. Entonces apunta ahí esas características que son importantes para poder reconocer las rocas, ¿no? La arenisca, en verdad, por esos granos que presenta, va a tener al tacto va a ser áspero, ¿no? Ok, las rocas no clásticas. Dentro de las rocas no clásticas tenemos las rocas de origen químico. Ya justo les explicaba al inicio que también se cristalizan minerales ¿no? En disoluciones acuosas, ¿no? Y que esto se da simplemente por reacciones químicas y estos minerales que se forman simplemente precipitan. Pues dentro de este tipo de rocas de origen químico tenemos las rocas carbonatadas, cuyo mineral predominante son los carbonatos, o sea, minerales del grupo de carbonatos. Tenemos las rocas silíceas, cuyo mineral predominante es el sílice o cuarzo. Y tenemos las rocas evaporíticas, donde su mineral predominante es la sal o el yeso también. ¿Por qué se llaman rocas evaporíticas? Específicamente se llaman rocas evaporíticas porque en esos ambientes donde se han formado estas rocas, el material se ha precipitado y el agua que las contenía fue evaporándose. Por eso se conoce como rocas evaporíticas. Muy bien, ahí tenemos. Aquí tenemos los nombres de algunas rocas sedimentarias que se forman por los carbonatos. Tenemos la caliza, el travertino, la coquina, la caliza fosilífera, la creta. También está la marga, la dolomita. Las que se forman a partir del sílice. Tenemos las rocas sílex, ¿no? Rocas silíceas, una roca que se le conoce con el nombre de pedernal, por mencionar algunas. Y dentro de las rocas evaporíticas tenemos el yeso y la sal gema. Entonces aquí tenemos la caliza, la dolomía. La caliza, su principal mineral que la compone es el carbonato de calcio. La dolomía, dentro de sus componentes, tiene el carbonato de magnesio, carbonato de calcio y magnesio. Esta presencia de magnesio le da esta coloración media rojiza que puede tener la roca. Ojo, la roca, no hay un color estándar para cada roca, ¿está bien? Ojo con eso. Y estas rocas van a poseer o van a mantener las propiedades del grupo de los carbonatos. ¿Qué propiedad, del video que vieron de su semana 2, qué propiedad es característico del grupo de los carbonatos? ¿Alguien que se recuerde, que lo haya apuntado? ¿Cuál es la propiedad de los minerales del grupo de carbonatos? Semana número 2, lo que revisaron en su aula virtual. ¿Alguien se acuerda? ¿A alguien lo apuntó? Ok. Continuamos entonces. El travertino, que también es una roca carbonatada. Este travertino generalmente va a tener un aspecto medio tétrico. Va a tener muchas veces va a aparecer como un hueso seco. Por eso a veces estas rocas son de baja densidad. La coquina, que es básicamente la cementación de varios caparazones. Okay, que sean principalmente en ambientes marinos, ¿no? Ahí tenemos el sílex, roca silicia, que presenta una textura cristalina. Y el otro grupo de rocas que no son plásticas, es las rocas organógenas, que se van a formar por la actividad de organismos vivos, ¿no? Cuando se descompone un organismo vivo, saben que lo que se da al ambiente es
el famoso CHON, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿no? De química elemental, ¿no? Entonces, estas rocas, dentro de su composición, un elemento que prevalece o que prevalece dentro de estas rocas organógenas es el carbono. Entonces tenemos la turba, el lignito, la hulla y la antracita, ¿no? Y el contenido de carbono aumenta, ¿no? De izquierda a derecha, es decir, la turba, la roca denominada turba, posee un menor contenido de carbono en comparación con la antracita, que posee mayor cantidad de carbono. Algunas estructuras sedimentarias, ya se los había comentado, que es la estratificación, eso es característica principal de las rocas sedimentarias, y que solo las rocas sedimentarias las presentan. No hay otra roca que presente estratificación. La estratificación cruzada. Esta estratificación cruzada se da básicamente por la inclinación de los sedimentos. Es decir, vamos a dibujarlo para que se pueda comprender. Hemos explicado cómo los materiales se sedimentan. Entonces, se puede dar lo siguiente. Yo tengo materiales que se sedimentan acá. Se van sedimentando por su propia gravedad. Sin embargo, por las fuerzas de las aguas, estos podrían irse inclinando poquito a poquito. Y de esa forma que se inclinan, se van generando esta estratificación algo cruzada. Pero esto se da dentro de un estrato, como ustedes observan, ¿no? Porque aquí está el plano de estratificación. Aquí está el plano de estratificación. Y esto se está dando dentro del estrato. ¿Ok? Ahora, eso no sucede en todas las rocas sedimentarias, ojo, ¿no? Solamente en algunos. Luego tenemos las grietas de desecación, que se van a dar en zonas donde el material en algún momento está húmedo y que de un momento a otro se seca, ya de un momento a otro se seca y al momento de secarse se contrae, dejando estas marcas sobre la superficie. Luego tenemos los ripple marks, que básicamente se generan a partir, a veces, que discurre un fluido a través de la superficie de las rocas, o el viento que pasa y fricciona las superficies dejando estas marcas, ¿no? En todo caso, la cresta de estas marcas me van a indicar la dirección en que fluye el fluido o la dirección del viento que pasó y que generó estas marcas. Y la presencia de fósiles. Entiéndase como fósil, o de repente quitemos la idea de que el fósil es simplemente encontrar un par de huesos. No es así. Un fósil también es una huella de algún animal, de algún vegetal, que haya quedado impregnado, en este caso, en las rocas. Cuando expliqué el proceso de sedimentación y de precipitación, les mencioné que cuando estos materiales van cayendo, ¿está bien? Cuando estos materiales van cayendo, lo que pasa es que pueden atrapar cualquier vida, animal o vegetal. ¿Está bien? Pueden atrapar cualquier vida, animal o vegetal. Entonces, obviamente, ya cuando se aumenta un poco la temperatura y todo, estos materiales obviamente quedan, desaparecen y pueden quedar las marcas de sus caparazones impregnados en la roca. Estas marcas obviamente ayudan para generar una datación, o datar en todo caso, en qué momento se formó la roca. ¿Está bien? ¿En qué momento se formó la roca? Entonces, esto permite entender
el tiempo geológico en que se formó estas rocas. Lógicamente, esto no sucede tampoco en todas las rocas sedimentarias, pero en la única roca que sucede es en la roca sedimentaria. O sea, no sucede en otras rocas. Los fósiles no se presentan en otras rocas. Se presentan específicamente en las rocas sedimentarias. ¿Está bien? Solo en las rocas sedimentarias. Y al igual que ustedes han visto una relación estratigráfica en sus videos, también se puede generar una relación estratigráfica de forma horizontal. ¿Debido a qué? Debido a que los materiales, al ser transportados, los materiales, cuando se comienzan a depositar, se van a depositar siempre los materiales más gruesos primero y posteriormente los materiales más finos. ¿Esto debido a qué? Debido a que, obviamente, el agente que más transporta los materiales es el agua, debido a que el agua va a transportar los materiales de menor peso mucho más distancias que los materiales más pesados. Entonces, cuando se depositan primero materiales gruesos, materiales medianos o finos, y de ahí ya simplemente queda la precipitación de iones o de elementos químicos. Y es por eso que también se tiene fases estratigráficas de forma horizontal, ¿no? Formando rocas de grano más grueso, grano más fino y rocas que prácticamente se forman por origen químico. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ok, está todo claro entonces. No hay pregunta por parte de los alumnos. Perfecto. Ok, son 20:14. Vamos a hacer una pausa hasta las 20 o hasta las 8:20, o sea, 6 minutos, y continuamos. ¿Está bien? Entonces, 6 minutos y continuamos.
Ok, continuamos. Ahora vamos a ver lo que son las rocas metamórficas. Las rocas metamórficas se van a generar a partir de un proceso que se conoce como el proceso de metamorfismo. Este proceso de metamorfismo es un proceso geológico, obviamente, ¿no? Es un proceso geológico que se va a dar cuando las rocas preexistentes, o que mejor dicho, que en las rocas se genere un desequilibrio, tanto físico como químico. Entonces, cuando se genera este desequilibrio, las rocas van a buscar su equilibrio y en esta búsqueda del equilibrio se puede generar dentro de su composición cambios mineralógicos, cambios en su textura y cambios estructurales en la roca. ¿Cuáles son los agentes que van a provocar o generar este proceso de metamorfismo? Es el calor, la presión y los fluidos químicamente activos. Cuando hablamos de calor es básicamente la temperatura, y este aumento de temperatura se va a dar básicamente por el ascenso del magma, como lo habíamos conversado en la semana número 2, por el gradiente geotérmico, es decir, conforme yo voy profundizando, sabemos que va aumentando la temperatura dentro de la corteza, semana también número 2, que lo hemos visto y conversado. Y las reacciones radioactivas que se dan dentro de la corteza, eso también lo habíamos conversado en semana 1, semana 2. Entonces, estas reacciones radioactivas, cuando se generan, hay un desprendimiento de energía. Esta energía básicamente se evidencia por la variación o el aumento de temperatura. Y como conversamos también con los procesos de tectonismo que lo hicimos en la semana 1 y 2, por la fricción de las grandes masas de roca, porque en ese friccionamiento de estas masas de roca, especialmente en los límites convergentes, es donde se genera este friccionamiento, hay un aumento de temperatura, ¿no? En donde la roca podría llegar a fusionarse. Entonces, toda esta variación de temperatura va a generar o va a dar como resultado reacciones químicas. Está bien que se generen reacciones químicas. El otro agente es la presión. Y dentro de la presión podemos tener presión de confinamiento, que se va a dar en las rocas que se encuentran confinadas. Básicamente la presión de confinamiento es la presión que se tiene y que es similar en todas las direcciones, principalmente la presión horizontal, ¿no?, que tiene una roca, porque va a ser igual en todas las direcciones. En el eje vertical, de repente la presión puede variar por la carga litostática, es decir, por la columna de material que pueda tener. Entiéndase que a mayor profundidad, mayor peso de columna, ¿no? Y habrá una mayor carga. Y la presión diferencial, es decir, las presiones que se pueden generar en diferentes direcciones y que son diferentes de acuerdo a la dirección en las que se mida. ¿Está bien? Entonces, todas estas presiones que se pueden generar en la roca pueden generar, como bien se menciona ahí, que los átomos que conforman los minerales se compriman, que haya un empaquetamiento mineral mucho más apretado, que se genere también una recristalización y una formación de nuevos minerales, y que además se puedan generar cambios en la orientación de los minerales. Y por último, el último agente, que es el agente o los fluidos químicamente activos. Básicamente estos fluidos van a generar alteraciones en las rocas. Entiéndase siempre que el agua es un disolvente universal y que dentro de su composición puede albergar iones libres. ¿Está bien? Entonces, y elementos químicos. Entonces, cuando estas aguas remanentes del magma o simplemente agua fluyen con esta gran cantidad de iones o elementos químicos, en la entrada en contacto con las rocas preexistentes, van a generar alteraciones. ¿Qué es una alteración? Es simplemente una reacción química
que se van a dar con los minerales que componen estas rocas, generando muchas veces otros nuevos minerales de menor resistencia o con diferentes características. Tipo de metamorfismo. Tenemos el primero, el dinamometamorfismo, también llamado metamorfismo cinético. Aquí lo que va a prevalecer es la presión. ¿Está bien? Y algo muy característico de esto es que se va a presentar planos de foliación. ¿Está bien? Se van a presentar planos de foliación. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de rocas que se originan a partir de este tipo de metamorfismo. La lutita, que al aumentar la presión se transforma a pizarra, la pizarra que pasa a filita, y la filita que pasa a esquisto conforme aumenta la presión. Estas tres rocas, pizarra, filita y esquisto, son rocas metamórficas. Por eso al inicio le dije que las rocas metamórficas se originan a partir de cualquier tipo de roca. Ahí tenemos dos imágenes. Esta es la pizarra y este es el esquisto, ¿no? Aquí se ven claramente estos planos de foliación que les estaba comentando, que se generan a partir del aplanamiento que se genera por la presión que se da, el aplanamiento de los minerales. Estos planos de foliación en estas rocas en particular van a recibir un nombre muy particular. En el caso de la pizarra, a estos planos de foliación se le va a llamar planos de pizarrosidad. ¿Okay? Planos de pizarrosidad. Y en el caso de los esquistos se va a llamar planos de esquistosidad. El otro tipo de metamorfismo es el metamorfismo de contacto. Si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de los procesos magmáticos, específicamente de los cuerpos plutónicos, ¿verdad? Hablábamos de los cuerpos plutónicos. ¿Se acuerdan qué cuerpos plutónicos teníamos? ¿Alguien por ahí que se acuerde cuáles eran estos cuerpos plutónicos? Profesor, creo que se refiere a los batolitos y a los diques. Ok, batolitos, diques, ¿qué otro? Porque eran como 5 cuerpos que habíamos conversado. Stock. Ok, ¿qué más? Sil, dique, stock, la colita y batolitos. Ok, sil y la colita, ¿no? Perfecto, esos 5 cuerpos. Perfecto, que habíamos conversado y que, bueno, también ustedes deben haberlo leído. Ok, en una de las imágenes les mostraba cómo un dique penetraba las rocas. Y algo muy particular, que a su alrededor aparecía como una roca o como una zona media amarillenta, que yo les decía en ese momento que era una zona de alteración. Entonces, esta zona de alteración se genera por esa disipación que se genera al momento de intruir el magma. La temperatura se disipa por todos los lados del cuerpo y obviamente eso genera una alteración en las rocas. ¿Está bien? Genera una alteración en las rocas. Esta alteración, si es un alto grado de alteración, podría generar una zona de metamorfismo. Es decir, puede generar un cambio drástico. Profesor, ¿cómo es eso? Te lo explico. Una cosa que tú agarres algo caliente y tu mano se te pone roja y nada más, escúchate, sentiste el calor, de repente te dejó una marquita por ahí, pero tu piel está ahí. Y otra cosa es que te quemes con quemadura de 3er grado, se te achicharre, que te tengan que poner injerto de otra piel, etc. ¿Ahí qué pasó? Ya tu piel se transformó, tu piel se achicharró, ¿verdad? Lo mismo pasa en la roca. Una cosa es que venga el magma y genere una alteración, pero que se mantenga el mismo tipo de roca. Y otra cosa es que venga el magma,
genere una alteración de tal modo que genere una transformación en esta roca. Si genera una transformación, ya estamos hablando de lo que es un proceso de metamorfismo. ¿Se entendió la idea? Creo que con la explicación de la quemada, bueno, no les voy a decir que lo prueben, pero se entendió la idea. Profesor, entonces cuando es endometamorfismo, o sea, solamente es algo, o sea, no es como una quemadura leve. Y cuando es exometamorfismo es cuando es así, bueno, una quemadura grave, se podría decir, ¿no? No, ahí sí ese ejemplo no va a funcionar. ¿Por qué? Porque aquí cuando hablamos de endometamorfismo y exometamorfismo estamos hablando de la alteración que se provoca en ambas rocas que están entrando en contacto. Está bien que están entrando en contacto. Entonces, cuando entra en contacto estamos hablando de la roca ígnea que está penetrando y de la roca encajonante que ya existe, ¿no? Esta es la roca ígnea que está penetrando y esta es la roca que ya existe. Entonces, cuando hablo del endometamorfismo es la alteración que se genera en esta roca ígnea que está penetrando. Y cuando hablo de exometamorfismo es la alteración que se está generando en esta roca encajonante, ¿no? Esta roca que ya existía o que está fría. Entonces, aquí tenemos una imagen de lo que es la intrusión magmática y la disipación del calor generando toda esta aureola que se conoce como aureola de metamorfismo y donde se están generando las rocas metamórficas. Esta otra imagen, aquí tenemos una vista en planta. Profesor, se volvió apagado. Sí, no estoy hablando nada. Ok, entonces aquí tenemos una vista en planta, en donde tenemos en el medio un cuerpo plutónico y vemos cómo la temperatura se va disipando. Y en cada temperatura se va formando un mineral en particular como ejemplo. Ustedes recuerdan que en la semana 2 ustedes leyeron sobre la serie de Bowen, que les mencionaba que los minerales se generan a una temperatura en particular, ¿no? Entonces esto es una evidencia de ello. Ya en esta figura, que es una sección, tenemos el magmatismo, el cuerpo plutónico, y tenemos acá la zona de metamorfismo, en donde esta roca sedimentaria, que vendría a ser una lutita, va a transformarse en una roca metamórfica llamada corneana. Esta roca arenisca, en el contacto con el cuerpo plutónico, va a ser metamorfizada y se va a generar una roca cuarcita. Y tenemos la caliza que al ser metamorfizada va a generar la roca que se conoce con el nombre de mármol. El otro proceso es el metamorfismo hidrotermal, que se va a dar simplemente por aguas magmáticas, aguas que contengan elementos químicos, aguas que contengan iones libres, y lo que va a generar son alteraciones, ¿no? Ya les mencioné, si estas alteraciones son muy profundas, van a llevar a la roca a transformarse totalmente. ¿Está bien? Aquí tenemos una imagen de cómo las alteraciones hidrotermales o cómo el agua hidrotermal o el agua magmática o remanentes de agua magmática han penetrado por las fisuras de la roca y han generado como venas, ¿no? Y alteraciones a lo largo de esta intrusión. El metamorfismo regional está ligado a cuerpos plutónicos de gran volumen que abarcan una gran área
y que obviamente van a generar una gran alteración. Estos generalmente están relacionados a zonas donde hay montañas, puesto que si ustedes recuerdan, cuando hablábamos del proceso de magmatismo en la semana número 2, decíamos que este magma, al momento de comenzar a intruir, va golpeando y empujando a las rocas que ya se encuentran, ¿no? Las rocas preexistentes, generando deformaciones. Y mencionábamos aquella vez que por eso es que nosotros tenemos toda nuestra cordillera de los Andes, ¿no? Por ese proceso magmático. Entonces, este metamorfismo regional, viene acompañado de deformaciones. Aquí en esta imagen podemos tener algunos tipos de metamorfismo. Por ejemplo, acá tenemos el metamorfismo regional ligado a esta cadena de montañas. Aquí tenemos un metamorfismo de contacto. Tenemos un metamorfismo regional de alta presión también. Por acá se tiene o mencionan un metamorfismo de impacto. Bueno, acá no se ha considerado porque el metamorfismo de impacto se da cuando cae, por ejemplo, un material a alta temperatura, generalmente puede ser un meteorito que cae e impacta nuestra superficie, pero no se está considerando porque no todos los días cae un meteorito, entonces, en cambio, todo lo que les he explicado sí es algo mucho más continuo, ¿está bien? Zonas metamórficas. Entonces, se van a dividir en 3 zonas metamórficas que esta división se da básicamente por el rango de temperaturas que se tienen en estas zonas. En la epizona es una zona que alcanza la temperatura de 300 grados. En la mesozona es una zona que alcanza una temperatura entre 300 y 500 grados. Y la catazona es una zona que alcanza temperaturas entre 500 y 700. En la epizona se da el metamorfismo cinético o lo que hemos llamado nosotros dinamometamorfismo. En la mesozona se da un metamorfismo de contacto y en la catazona un metamorfismo regional. Y hemos indicado algunas rocas que se generan en cada una de estas zonas. ¿Cómo se clasifican estas rocas metamórficas? En verdad, su clasificación no es complicada. Se van a clasificar en rocas foliadas y rocas no foliadas. Así de simple. ¿Qué significa rocas foliadas? Rocas que presenten planos de foliación o que presenten bandeamiento. Ahorita les voy a explicar, tranquilo. Entonces, dentro de las rocas que presentan foliación, es decir, estos planos de foliación que se generan, estas rocas principalmente se han dado por presión. Tenemos la pizarra, tenemos la filita y tenemos el esquisto, que como ven, ahí tienen sus planos de foliación. Y esos planos de foliación son la dirección por donde más rápido la roca se va a romper. ¿Está bien? Esa roca se rompe fácilmente a lo largo de esos planos. Otra roca que se considera dentro de estas rocas foliadas es la roca gneiss. Este gneiss no presenta planos de foliación, lo que presenta es un bandeamiento. ¿Qué quiere decir? Que los minerales que componían la roca que dio origen a las rocas que se van a metamorfizar se les conoce como protolito, es decir, es la roca que va a dar origen a una roca metamórfica. Entonces, en el gneiss, la roca protolito, el término protolito se le da en general a todas las rocas que se van a metamorfizar. Ojo, no es un tipo de roca en particular. Es una denominación que se le da a todas las rocas que van a pasar por el proceso de metamorfismo. ¿Está bien? Entonces, la roca protolito que va a metamorfizarse, en este caso del gneiss, lo que sufre es simplemente que sus minerales como que se agrupan y se ordenan. Y en esta agrupación y ordenación va a generar este bandeamiento, como ustedes observan acá. Ahora, a diferencia de las rocas foliadas que se rompen a lo largo de los planos de foliación, este gneiss no se rompe a lo largo de las bandas. Este gneiss se mantiene, como ustedes lo ven, ¿no? Tiene alta resistencia. Y tenemos el grupo de las rocas no foliadas,
donde tenemos el mármol que proviene de la metamorfización de las rocas carbonatadas, que mantiene las propiedades de los minerales del grupo de los carbonatos. Tenemos la cuarcita, que proviene de la arenisca, principalmente una arenisca cuarzosa, es decir, una arenisca que dentro de su contenido posee bastante cuarzo. Por tanto, esta roca tiene una alta resistencia. Porque si recuerdan, la dureza del cuarzo es bastante alta. Y hemos dicho en la semana número 2, semana 3, hemos venido mencionando que mientras los minerales posean mayor dureza, le dan a la roca que componen una mayor resistencia. ¿Está bien? Esa es la relación que existe. Tenemos la roca Horsflex, también tenemos el Scar, básicamente son rocas metamórficas. Y aquí les coloco un cuadro en donde tenemos el protolito, es decir, la roca que va a sufrir el proceso de metamorfismo y que va a originar estas rocas metamórficas. Entonces, la lutita cuando se metamorfiza, se genera la pizarra. La pizarra cuando se metamorfiza, genera la filita. La caliza cuando se metamorfiza, genera el mármol. Y así sucesivamente. ¿Está bien? ¿Qué problemas podemos encontrar en ingeniería con estas rocas? Bueno, la resistencia ya lo hemos mencionado anteriormente, pero lo vuelvo a mencionar. Dentro del grupo de estos tres grupos de roca, tenemos que la roca ígnea posee mayor resistencia, seguida de la roca metamórfica y seguida de la roca sedimentaria. ¿Está bien? Eso de forma general, ojo. ¿Está bien? De repente, de forma puntual, alguien me trae una roca y la comparamos y no es así. Es de forma general. ¿Ya? De forma puntual tendríamos que analizar el estado de las rocas, si están en el mismo estado, etc. De forma general es roca ígnea, roca metamórfica y roca sedimentaria. La roca sedimentaria y la roca metamórfica foliada presentan planos de debilidad. ¿Qué quiere decir plano de debilidad? Planos por los cuales pueden romperse fácilmente. En el caso de la roca sedimentaria, por donde más rápido se va a romper es a través de su plano de estratificación. A través de su plano de estratificación. Y la roca metamórfica se va a romper más fácilmente a través de sus planos de foliación. ¿Está bien? Entonces, esos son los planos de debilidad que presentan estas rocas. Y por último, la plasticidad. En el caso de las rocas sedimentarias van a presentar un comportamiento dúctil. ¿Qué quiere decir comportamiento dúctil? Que se van a deformar fácilmente. No como la roca ígnea ni como la roca metamórfica, que van a tener generalmente un comportamiento frágil. Estas rocas llegan a deformarse, o sea, se pueden deformar y sin ningún problema y mantener dicha deformación, como se observa en la imagen. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ok, ninguna pregunta. Entonces, para culminar voy a explicar lo que es el ciclo de las rocas. Ustedes ya han visto un video sobre el ciclo de las rocas, simplemente permítanme mencionar algunos puntos. Todo comienza con el magma. Este magma, cuando su temperatura desciende, se va a solidificar.
Y cuando se solidifica, obviamente forman los minerales, pero va a formar la primera roca que se conoce como roca ígnea, ¿verdad? Esta roca ígnea, si yo le aumento la temperatura, ¿qué va a pasar? Se va a fusionar. Perfecto. Muy bien. Esta roca ígnea puede sufrir un proceso de meteorización. Puede sufrir un proceso de erosión. Y podría sufrir también proceso de transporte. Generando ¿qué cosa? Los sedimentos. Estos sedimentos, si se dan las condiciones, van a formar lo que conocemos como los suelos. Pero si estos sedimentos pasan por un proceso de litificación, vamos a tener las rocas sedimentarias. Estas rocas sedimentarias, si pasan por proceso de meteorización, erosión y transporte, pueden generar nuevamente los sedimentos. Y estas rocas sedimentarias, si yo le aumento temperatura, aumento presión, puedo generar un proceso que se conoce como metamorfismo. ¿Generando qué cosa? Rocas metamórficas. Rocas metamórficas. La roca ígnea, obviamente también, si yo le aumento temperatura y le aumento presión, va a generarse un metamorfismo. ¿Está bien? Y estas rocas metamórficas también pueden sufrir proceso de meteorización, erosión y transporte, generando sedimentos. Y si estas rocas metamórficas, yo le aumento también temperatura y presión, las puedo llevar a un punto de fusión, generando nuevamente el magma. Y ese es un ciclo continuo, y es así como se relacionan las rocas. ¿Está bien? Ese es el famoso ciclo de las rocas. Entonces, como ven, todos esos procesos se relacionan, y es un ciclo que no cambia, que no para, que es constante. ¿Está bien? ¿Preguntas? Ok. Veo algunas personas que están tomando apuntes, eso me motiva, estamos bien. Antonio Alessandro, ¿alguna pregunta? Sí, profe, tengo una pregunta. Eh, es sobre la litificación. O sea, más o menos, ¿cuánto tiempo se puede tardar en formarse un bloque? Ok, buena pregunta. No hay un tiempo estándar. No es que yo te diga ya, ¿sabes qué? Esta roca se demora un par de años, unos 30 años, unos 5 años. No, no hay ningún. Todos los procesos geológicos no tienen un tiempo estándar. Y segundo,
el tiempo de duración de estos procesos geológicos debemos hablarlo en rango de tiempo geológico, no en un rango de tiempo humano. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Que el proceso de sedimentación y todo puede durar años. Tú y yo podemos desaparecer de este planeta y la roca se sigue formando. Es decir, nosotros, nuestra existencia, comparado, obviamente, ante estos procesos, nuestra existencia no es nada. Haciendo comparación de los procesos, por si acaso, nuestra existencia, nosotros sí valemos, por si acaso, ya tenemos dignidad. Pero simplemente haciendo una comparación, nosotros, nuestra vida, que es bastante corta, no es nada ante la duración de los procesos. Recuerden que cuando hablamos de tiempos geológicos estamos hablando de millones de años, de miles de años para procesos. Entonces no hay un tiempo estándar, mi estimado Alessandro. No, simplemente estos procesos se dan, duran, obviamente algunos van a durar menos tiempo, más tiempo, depende del contexto, depende de la situación en la que se den. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Listo, gracias, profesor. Ok, entonces no hay problema. Gracias por tu pregunta. ¿Alguien más? Bueno, entonces no hay más pregunta por parte de los estudiantes. Entonces, con esto hemos terminado la unidad número 1. Hemos explicado a lo largo de esta unidad la formación de los 3 grupos de roca. Espero que se haya comprendido porque básicamente esta es la base para poder entender y poder saber y caracterizar las rocas, saber cómo se comportan, ¿no? Es importante saber su resistencia, saber qué pasa con los minerales, cómo se forman, todo eso. ¿Ok? Muy bien, entonces eso sería por la sesión de hoy. Ya nos estamos encontrando la próxima semana. Las presentaciones las voy a subir en la semana indicada. Les recuerdo a los grupos que todavía no han subido sus opciones, tienen hasta la próxima semana para subirlo. Y vuelvo a hacer recordar que aquellos que no tengan grupo, por favor, conformar un grupo. Y a los compañeros, por favor, admitir a sus compañeros. De mi parte, eso sería todo. Que tengan buenas noches, que tengan un buen fin de semana y que Dios me los bendiga a cada uno. Nos vemos. Chau, chau. Cualquier cosa me pueden escribir al correo. Chau, chau. Luego, profesor. Hasta luego. Cuídese. Profesor. Hasta luego, profesor. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches.